En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Es para el 1, es para el 1. ¿Hay cuenta, señor secretario? Señor presidente, no hay cuenta para la sesión de hoy día, solamente la tabla. Muchas gracias. Tenemos aquí dos puntos de tabla hoy. El primero es continuar la discusión del proyecto de ley que regula medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público de las instituciones bancarias y financieras. El segundo, iniciar la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifique el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las fuerzas de orden y seguridad y Gendarmería de Chile. Tenemos como invitado, aquí le aparece en la lista. Estos son para el primer punto. El número 2. Esos son sí, y lo de Carabineros, entonces. Porque hay un coronel de Carabineros que va a hablar sobre el proyecto del punto 1. También entonces. En todo caso, yo quiero decir que tenemos para hoy al primero al Ministerio del Interior, la jefa de la División de Coordinación Nacional, doña María Jesús Fernández, y el asesor Rodrigo Muñoz. Al de Carabineros de Chile, el teniente coronel Miguel Calderón, prefecto OS 10, el coronel Marcelo Medel, jefe de operaciones de la zona de seguridad privada, y la capitana de justicia Pamela Carrasco, jefa del área jurídica de la zona de seguridad privada. Yo entiendo que eso también es para el punto 1. Para el punto 1. Luego tenemos al Ministerio Público, al director de la Unidad Coordinadora Nacional del tema de análisis criminal y focos investigativos, señor Claudio Ramírez Núñez. Y luego tenemos otros para el punto 2 de la Asociación de Bancos, que están aquí, los mismos que estuvieron la vez anterior, y el fiscal Sergio Soto, que también estuvo y que están para el mismo proyecto. Son todos los invitados son del proyecto 1. Y después veremos qué hacemos con el 2 inmediatamente después. Señor secretario, adelante, por favor. Senador Sandón, no hemos empezado todavía con lo que vamos a escuchar, pero lo escuchamos, no hay problema. No, antes de escuchar es que yo quiero, como en la cuenta, pedir dos cosas. Hoy día en el discurso... Échele 3 que le gustan 3. Dos no. Lo tenemos. Siga nomás, por favor. No, presidente, lo que pasa es que hoy día con este tema del 18 de octubre, el presidente de la República dio un discurso. Y en el discurso dijo textualmente: debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales, mutilaciones oculares. Eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Yo quiero pedirle a esta comisión que cite a la ministra Toá y a la Fiscalía para que nos expliquen cuáles son los abusos sexuales. Encuentro que es muy grave, porque ayer vimos cómo se agredía a una carabinera, todo el problema de mano de obra a carabineros, y por un lado el presidente de la República dice que los carabineros abusan sexualmente de las personas. Entonces necesitamos esos casos porque, claro, si los carabineros abusan sexualmente de las personas que detienen, ¿quién los va a respetar? Entonces yo creo que tienen que hacerse responsables. La ministra tiene que venir aquí a esta comisión a decirnos cuáles son los abusos sexuales, qué se ha hecho, si hay condenados, etcétera, porque me parece de suma gravedad que se haga eso. Estamos todos en Chile tratando de reivindicar y de devolver el respeto a carabineros, y con esto se nos va todo al tacho. Ese es un tema. Y el otro tema es que nosotros presentamos un proyecto de ley, yo sé que por la Cámara hay otro, que en la sesión pasada, o sea, en la sala, se traspasó un proyecto desde Constitución a esta, que presentamos un grupo de senadores en el cual planteamos medidas distintas, como por ejemplo que si una persona mata a un carabinero, ¿no es cierto?, tiene pena perpetua efectiva. O si alguien agrede a un carabinero, tiene prisión preventiva fija. Fíjense que todas las personas que agredieron a las carabineras, y además a mí me impresiona el silencio de la ministra de la Mujer, digamos, y de todo ese ministerio, que se quedan callados cuando le pegan a 2 carabineras y las personas no les pasa ni por curado. Creo que tienen orden de arraigo, lo único que les dieron, y son ilegales. O sea, imagínense lo que tienen. Entonces, si pudiéramos en algún minuto que usted estudiara ver ese proyecto, que es bastante simple y que es una señal importante. Hoy día la delincuencia no está sobrepasada. Está precisamente para el segundo punto de la tabla. Yo quería referirme, si le parece, señor senador, a lo que ha propuesto usted en primer lugar.
Yo creo que a estas alturas de la vida, sobre todo cuando estamos a 18 de octubre, ya deberíamos tener una cuenta real de lo que ocurrió. O sea, como usted ha dicho muy bien, yo quiero saber si hubo de delitos sexuales, cuántos se cometieron y qué condiciones. Quiero saber si hubo daños oculares, que evidentemente que los hubo, y muchos. Quiero saber cuántos son los daños oculares, porque uno en una parte dice que son 50, en otra que son 60, alguien dice que son 300, ¿no? Que me parecería mucho más grave aún. Yo sé que uno solo ya constituye un agravio de la violación de los derechos humanos o los derechos de las personas, según se... Pero creo que es importante que nosotros pidamos al Ministerio del Interior que nos entregue esa información. ¿Cuál es la O sea, que venga la ministra, claro, y ojalá el Ministerio Público. Para poder conocer cuál es la realidad de lo que hay, de lo que ocurrió, y no seguir Claro, porque, con cifras cambiadas en cada discusión. Sí. presidente, para terminar y agradecerle eso, porque este es un discurso del presidente de la República, no es cualquier persona. Entonces, hubo muertos, pero ¿qué causan los muertos? ¿Mataron a uno por matarlo? ¿Hubo un accidente? ¿Qué es lo que pasó? Y a mí, yo le doy extrema gravedad a que diga que existieron abusos sexuales si no los comprueban. Gracias. Muchas gracias, senador Osando. Vamos a hacer el pedido que usted dice. Vamos a invitar a la ministra del Interior para conocer realmente los efectos en materia del Ministerio Público, en materia de los delitos cometidos y el número y circunstancias de esos delitos a contar del 18 de octubre del año 2019. Presidente, y si... Cuando pueda. Próximo martes, pues. Ojalá el próximo martes. Presidente, una cosa, y si puede dar información que sea más complicada, bueno, usted hace una sesión secreta, pero... Ella puede pedirlo también si así lo estima. Eso. Entonces, el primer punto de la tabla, perdón, si hay otro punto, senador Buenchumilla, no. Respecto al primer punto, yo quiero pedir la palabra, presidente. Sí, cómo no. ¿Usted quiere pedir la palabra antes o después de las presentaciones? Antes. Ya, ok, cómo no. Presidente, respecto al primer proyecto, yo, presidente, tengo dudas de si este proyecto es materia o no de ley. Porque veo el artículo primero y el ámbito de aplicación, y se refiere a la opción de medidas mínimas de seguridad aplicables en las cajas de atención al público. Y entre las cosas que yo veo del articulado, por ejemplo, me llama la atención como que el artículo 12, por ejemplo, establece normas sobre la utilización de sombreros u otros atuendos, dice, que oculten el cabello, no utilizar anteojos de sol. Entonces yo creo que estas medidas son de competencia de la Comisión del Mercado Financiero y incluso de la Ley General de Banco, para dictar las instrucciones y normas que digan relación con la seguridad de las personas que van y concurren a los bancos y el cuidado del patrimonio de los bancos. Está expresamente esto en las facultades de la Comisión de Mercado Financiero. Y de acuerdo con la Constitución, por supuesto, están señaladas las cosas que son materia de ley, y yo examiné, digamos, si podría caber dentro del listado y no lo encuentro. Entonces, a mí me parecería que ese tema convendría despejarlo, porque a lo mejor vamos a hacer todo un trámite de esta ley, vamos a escuchar a muchas personas que van a estar de acuerdo con esto. De partida me llamó la atención que parece que vino el fiscal de la Asociación de Bancos el otro día. Está aquí nuevamente. Sí. Y él, por supuesto, no se pronunció sobre eso. Por supuesto que los bancos van a estar siempre de acuerdo en que nosotros hagamos la pega para que le digamos a la gente que no vaya con sombrero al banco o que se quite los anteojos. Pero sí puede andar encapuchado en la calle. Pero, entonces, claro, lo que pasa es que eso es materia de seguridad, pero los bancos, es la Comisión del Mercado Financiero el que tiene que velar por ese tipo de instrucciones respecto de los bancos. Y los propios bancos además pueden tomar las medidas del caso. Entonces, yo, presidente, pediría que dentro de los que se invite a la presidenta, entiendo, de la Comisión del Mercado Financiero, para que nos venga a decir si eso forma parte de sus atribuciones
o es ámbito de aplicación de la ley. Yo sostengo que tengo la duda respecto a ese Lo punto. vamos a hacer, vamos a invitarle entonces, don Chumilla. Quiero decir lo siguiente, sin embargo, porque yo soy uno de los autores del proyecto, junto con el senador Matías Walker, que fue el que lo presentó primero en la Cámara de Diputados, ¿no? Estos no son delitos que se cometan dentro de los bancos. Son delitos que se cometen afuera de los bancos. O sea, aparte de... La comisión del delito empieza adentro, pero el asalto, digamos, lo que hay dentro del banco es una operación de marcaje que se llama, para decirle a alguien que está fuera del banco que lleva cómo son las personas que están ahí. Ahora, yo le voy a decir algo respecto a lo que usted decía al lado de los atuendos, de los sombreros y esas cosas. Yo incluso pensaba que eso, yo mismo pienso que eso que lo agregamos en el proyecto tal vez no sea lo principal Lo principal es que la gente cobra cheques importantes de dinero, sumas importantes de dinero, dentro del banco a plena luz del día, y luego es asaltado afuera. Porque hay alguien en el banco dedicado a eso, y eso es lo que estamos tratando de dilucidar. Y me parece muy bien que citemos a la Comisión Sí, de Mercado Financiero. Sí, presidente, pero yo no veo en ningún artículo que estemos estableciendo delitos. Estamos estableciendo medidas de seguridad. Así es, claro. así es. Y yo entiendo que, lo No, digo... los delitos son Claro. todo el Código Penal, por cierto. Que ese tipo de medidas de resguardo, a mi juicio, tiene que tomarlo el propio banco y la Comisión del Mercado Financiero. Es lo que va a sostener acá con usted la Eso. asociación, señor senador, Bien, así que vamos a bien. escucharlos. Vamos a escuchar en primer lugar a la jefa de la División de Coordinación Nacional, doña María Jesús Fernández, de Coordinación Nacional del Ministerio del Interior. ¿Está aquí? Está conectada. Sí. Le ofrezco Ahora la sí, se me palabra escucha. entonces, doña María Jesús. Muchas gracias, señor presidente. Enviamos una presentación, que no sé si la comparto yo o... ¿Cómo se hace? Tiene habilitada la pantalla para compartir. Para compartir, perfecto. Muchas gracias. Ahí viene ya. Pero sale usted ahí nuevamente. Ahí se hace. A ver. Ahora sí, ahora puede, sí, está bien. ¿Ahora sí se ve? Sí, se ve el boletín número 15-034-07. Sí. A ver, un minuto para que se vea de mejor manera el... Yo supongo que esa sería la primera página, el resto usted puede irlo pasando, ¿no? Sí, exactamente. Ahí sí. No te juro para que se vea solamente la presentación. En todo caso, tenemos nosotros, los señores senadores tienen, por si acaso, en la presentación impresa. Eso Ah, solamente perfecto. para beneficio del resto de las personas que están acá. Y apareció la palabra contexto, efectivamente, está en la segunda página. ¿Ahí sí se ve mejor? Sí, se ve bien, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Para partir, efectivamente, señalar brevemente el contexto del delito del cual nos encontramos hablando. Yo sé que ustedes ya han tenido acceso a la información de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, el cual, a través del equipo liderado por el fiscal Soto, que está aquí presente también, han hecho reportes temáticos respecto al delito de marcaje, que como bien se señalaba anteriormente, es el delito que se comienza a ejecutar al interior de una sucursal de un banco, por el cual se marca o identifica a una persona que está sacando altas sumas de dinero en efectivo para posteriormente robarle este dinero al exterior del banco. Las cifras que manejamos son del Ministerio Público y muestran que entre los años 2018 y 2022 este delito fue en aumento. Luego al año 2021 hay una baja probablemente debido a la situación de pandemia en que nos encontramos, y al año 2022, al 30 de septiembre, se han contabilizado 502 delitos.
Esto al mirarlo por trimestres muestra que si bien este no es el año que ha presentado mayor frecuencia de delitos entre enero y septiembre, porque el año 2022 presenta 100 delitos más aproximadamente, nos encontramos cifras preocupantes. Y la gran mayoría de estos delitos, cerca del 85%, ocurre con violencia, intimidación, retención de víctimas o incluso lesiones. En este contexto, la subsecretaría, desde la administración anterior, instaló un grupo de trabajo con instituciones financieras y bancos, el Banco Estado, el Ministerio Público y ambas policías. Bajo la instrucción del subsecretario Eduardo Vergara retomó este trabajo a partir del mes de marzo, cuando nos instalamos en el gobierno, para principalmente dar ejecución a un convenio que se había firmado en febrero de este año para poder instalar medidas de seguridad que no están exigidas por ley, sino que se adoptan mediante un protocolo de acuerdo entre todas las instituciones que mencioné. Las medidas que ahí se señalan que los bancos adoptarán de forma voluntaria son, en primer lugar, un sistema de registro de las personas que acceden a la sucursal, luego la modificación de estructuras de asientos de espera, de manera que estas no estén observando al lugar donde se ubican las cajas, sino que se dé la espalda. En tercer lugar, la redistribución de cámaras al interior de sucursales en el caso de ser necesario. En cuarto lugar, la implementación de cajas insonorizadas contadoras de billetes, es decir, para que esto no suene y no se pueda identificar cuántos billetes se estarían contando. En quinto lugar, la capacitación a personal de seguridad y funcionarios bancarios en medidas de seguridad y prevención. En sexto lugar, un plan de difusión para incentivar el uso de estos medios, para incentivar el uso de medios electrónicos bancarios y desincentivar el uso de efectivo. Y en séptimo lugar, un protocolo de entrega inmediata de imágenes al Ministerio Público y las policías por parte de los bancos. Menciono cada una de las medidas porque, como verán, hay varias de estas que están contempladas en el proyecto de ley que estamos comentando y que hoy día se encuentran en implementación en 55 sucursales bancarias. Habiéndose avanzado según muestra esta línea de tiempo, como señalé, en febrero se firma el acuerdo, en marzo retomamos el trabajo de esta mesa público-privada y se inicia la implementación de medidas en un piloto en 18 sucursales bancarias, tanto de bancos pertenecientes a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras como Banco Estado. En julio realizamos una primera visita técnica acompañado de las policías del Ministerio Público, en la cual Banco Estado anunció que adicionalmente incorporaría una medida que luego voy a detallar, que es de gratuidad a los valeristas a partir de cierto monto. En el mes de agosto se comienza la instalación de la segunda fase de instalación en 37 nuevas sucursales bancarias. En el mes de septiembre tuvimos una nueva reunión del grupo de trabajo en que como subsecretaría se solicitó evaluar nuevas medidas adicionales a las ya señaladas en el acuerdo. Y el mes de octubre, la semana pasada, hicimos una nueva visita técnica. Como comentarios generales a la experiencia de la fuerza de tarea entre instituciones bancarias y la subsecretaría, me gustaría señalar 3 puntos principales. En primer lugar, destacar la voluntad de todas las partes de aumentar las medidas que garanticen de seguridad. Nos hemos encontrado con una actitud positiva respecto a las instituciones bancarias y, por cierto, del Banco Estado, reconociendo que este es un delito grave, que este es un delito que requiere un compromiso que va más allá de la ley para garantizar la seguridad tanto de sus trabajadores y trabajadores como de los clientes que asisten a estas sucursales. En segundo lugar, quisiera destacar, como señalé, la medida anunciada por el Banco Estado de gratuidad de valeristas por montos superiores a 5 millones de pesos, ya que esto ataca el fondo del problema. Si bien aquí no existen balas de plata en general para abordar delitos, el dejar de utilizar dinero en efectivo, por cierto, que elimina la posibilidad de que este sea robado a las personas a la salida de los bancos, y tener en consideración dos cuestiones que hemos ido conversando a lo largo de todo este trabajo. En primer lugar, si bien es muy difícil aislar el efecto de cada medida, la evaluación general es positiva y existe un acuerdo de estarla revisando de forma permanente para, en caso de que cambien condiciones o situaciones, mejorarla y reconocer además que los bancos tienen estructuras físicas distintas y se emplazan en lugares distintos, por lo que me parece oportuno
tener la flexibilidad de poder ir mirando cada una de las medidas que se implementan. Y en segundo lugar, que una parte estructural del delito es que a veces puede suceder no solo porque, o no necesariamente porque la persona es identificada dentro de la sucursal bancaria, sino porque existen otras personas que conocen sus movimientos y pueden, por tanto, saber que cierto día se va a retirar moneda, o sea, se va a retirar una alta cifra de efectivo. Por lo tanto, las medidas estructurales, las medidas físicas y las restricciones al ingreso pueden no ser necesariamente suficientes, sino que el dejar de utilizar dinero en efectivo pareciera ser, por cierto, una de las medidas más importantes de implementar. Sí. Bueno. Luego, pasando al proyecto, a los comentarios al proyecto de ley mismo. En primer lugar, están ayudando a arreglar la presentación, pero en primer lugar, ahí está, mucho mejor. En primer lugar... ahí está, ahí entró. Ahí sí, ahora sí. A ver, ahí está. Mucho mejor, muchas gracias. En primer lugar, como subsecretaría definitivamente tenemos una opinión positiva respecto al proyecto. Agradecemos la preocupación por parte de los senadores que lo proponen de aumentar las medidas de seguridad por ser un delito grave, un delito que afecta la integridad de las personas, no solo patrimonial, sino que física y psicológica, ya que en el 85% de las veces se comete con violencia, como revisamos. Luego, respecto a las medidas en particular que se proponen, en primer lugar, muy en línea con lo que señalaba el senador Huanchumilla, parte señalando que el ámbito de aplicación de las medidas van a ser las cajas de atención al público de instituciones financieras, lo que estimamos podría aumentar en primer lugar la dispersión normativa que existe respecto a la seguridad privada en general y además inducir a error, ya que los bancos e instituciones financieras ya son entidades obligadas por el decreto ley 3607. Esto porque luego se habla de entidades obligadas que van a estar sujetas a estas medidas, pudiendo inducir a error si es que son las entidades, es decir, los bancos quienes están obligadas, o solo se debe aplicar respecto al sector de cajas de atención a público, y hay medidas que no se refieren a cuestiones aplicables en ese espacio, sino que también tienen que ver con restricciones al ingreso, como por ejemplo el ocultamiento de cara o el uso de sombreros o gafas. En este sentido, en cuanto a la técnica legislativa y buscando que las medidas, que podamos aumentar medidas de seguridad de la forma más célere posible y así garantizar la seguridad tanto de los funcionarios como de los clientes, creemos que una alternativa que se puede revisar es modificar el decreto exento 1122, que por mandato del decreto ley de 1607 establece las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar estas entidades obligadas dentro de las instituciones bancarias. Por tanto, la alternativa sería modificar este decreto exento y introducir en algunas de las medidas que se sugieren en el proyecto de ley. En segundo lugar, se establece como entidad fiscalizadora a empresas de seguridad privada certificadas. Esta figura de empresas de seguridad certificadas hoy día no existe en la regulación vigente de seguridad privada y una función que recae en el PDS de Carabineros, en la Prefectura de Seguridad Privada. Estimamos que para promover la coherencia del sistema, esta labor de fiscalización debiera quedar a cargo de Carabineros y mantener siempre presente que estamos a puertas, como han señalado las autoridades del gobierno, de ingresar indicaciones o un proyecto de ley relativo a seguridad privada, el cual debiera considerar también estas materias para tener un sistema, como señalaba, orgánico y coherente. Luego, en cuanto a las medidas en particular que se sugieren, como señalaba previamente, varias de estas ya están incorporadas dentro del trabajo público-privado que estamos liderando desde la subsecretaría, y nos parece que avanza en una dirección correcta para aumentar la seguridad y disminuir las condiciones que facilitan el delito de marcaje. Y quisiera señalar también que
Dentro de la mesa estamos evaluando la incorporación de nuevas medidas conforme a evidencia, opiniones técnicas y la evolución de este delito. Dentro de las medidas que hemos solicitado revisar está la incorporación de barreras o biombos, es decir, de medidas que impidan que desde el sector de caja u otros espacios del recinto bancario se pueda ver la operación que ocurre en las cajas. En esto aprovecho de aclarar que un reportaje en el programa de televisión, en el canal de televisión Mega el día sábado, que se refería al delito de marcaje, en el cual se va a entender que tanto la mesa como la subsecretaría había descartado el uso de biombos, porque esto no es así. De hecho, como consta en el acta de la última reunión, que se las puedo hacer llegar si fuera de su interés, se señaló expresamente poder revisar la conveniencia de establecer esta medida, que si bien no consta en el acuerdo, en el espíritu de colaboración público-privada estamos solicitando pueda incorporarse y medir posibles efectos. Esto teniendo también a la vista posibles, una opinión técnica respecto a si pudiera implicar o no un mayor riesgo para los clientes o para las personas que trabajan en las cajas. En segundo lugar, en la última reunión también se solicitó a la banca privada la evaluación de la posibilidad de otorgar gratuidad en el uso de valevistas, como lo hizo el Banco Estado, ya que en la mesa estamos todos contestes y la banca ha sido categórica en señalar que la disminución de uso de grandes montos efectivos sería la medida más efectiva para acabar o disminuir este delito. En síntesis, para no quitarle más tiempo, pero disponible, por supuesto, a responder cualquier duda, como subsecretaría se valora el aumento de medidas de seguridad. Consideramos que algunas podrían ser incorporadas mediante el decreto 1122, que dispone de medidas mínimas para entidades obligadas, pensando que esta puede ser una vía más célere para incorporarlas. Otra alternativa sería puede ser contar con una ley marco y que vía reglamento se puedan especificar las medidas que deben adoptarse en instituciones bancarias, distinguiendo también por las características de el tipo de público que atienden o donde se encuentran emplazadas. En segundo lugar, reiterar la idea de que es necesario avanzar en la disminución del uso de altas cifras de efectivo, y que si bien entendemos que hay límites o obstáculos mayores que exceden el esfuerzo de esta mesa para la bancarización de ciertos sectores o ciertas poblaciones, creemos que hay medidas que se pueden fortalecer en esta línea, y que esperamos continuar trabajando en esta colaboración público-privada junto a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y Banco Estado para incorporar nuevas medidas, evaluarlas y poder avanzar en la seguridad de los clientes y trabajadores de estos espacios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra para preguntas o algún comentario que se quiera hacer? ¿Perdón? Sí, no, yo solamente una pregunta práctica, dos preguntas prácticas. O sea, yo entiendo el valevista, ciertamente, que perfectamente, pero precisamente el valevista tiene que ser cambiado también en alguna parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque a algún lugar hay que llevar el valevista para hacerlo efectivo. Y la otra cosa es, y perdón, la otra pregunta que yo hago es, esta idea de reducir las cantidades ciertamente también es atractiva, pero también es cierto que una cantidad de 500.000 pesos es bien atractiva para asaltar a una persona a la salida de un banco, pues. Entonces reducimos las cantidades, sí, reducimos el daño para las personas, porque hoy día la mayor parte de los casos, o muchos de los casos, tienen grandes cantidades de dinero, pero en otros no son tan bajas, no son tan altas las sumas de dinero, y igual para los delincuentes son un buen objetivo, ¿no? Por cierto, señor presidente, por eso creemos que hay que avanzar en todo tipo de medidas, aunque estas parezcan reiterativas, para evitar este tipo de delitos, tanto en medidas estructurales de los establecimientos bancarios como en la investigación de las bandas que los cometen, pero sí reducir la cantidad de dinero podría significar una reducción. El mayor valor del valevista es que no se puede cobrar el portador, entonces es un instrumento menos atractivo de ser robado a quien a la salida del banco. Muy bien, muchas gracias. Si nadie quiere preguntar algo más, vamos a seguir con la siguiente persona. Muchas gracias, señora directora, y vamos a la jefa de la División de Coordinación Nacional. De Carabineros de Chile gracias. Tenemos 3 invitados aquí. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra primero? Senador, me presento, senadores de
Soy el coronel Marcelo Medel, jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, en calidad de subrogante. El jefe titular, mi general señor Juan Muñoz Rodríguez, en este minuto se encuentra en la región de Aysén en una comisión de servicio. Me acompañan el día de hoy el comandante Miguel Calderón de la prefectura OS-10 y la capitán Pamela Carrasco, que es oficial de justicia de nuestra repartición. Dejo con ustedes al comandante Miguel Calderón. Muy buenos días. Comandante, Junto con saludarlos, les transmito el saludo de la autoridad fiscalizadora en seguridad privada. Es interesante que quiero iniciar la ponencia con esto porque efectivamente quien regula la seguridad privada desde el punto de vista de la normativa, desde el punto de vista de la ejecución y del control de los procesos, junto con la acreditación de los componentes, en la actualidad es la autoridad fiscalizadora quien radica, ¿cierto?, para la guarnición de Santiago en la prefectura de seguridad privada, que es donde trabajo yo, y en regiones en los prefectos territoriales, que son los coroneles de carabineros, ¿cierto?, que tienen la tutela de la seguridad privada, entendiendo que la norma, expresamente el decreto ley 3607 y todas las normativas, ¿cierto?, que componen, ¿cierto?, la regulación de la materia, ¿cierto?, buscan en que el conocimiento, o mejor dicho, sí, el conocimiento del comportamiento delictual y del territorio en donde se desarrolla, ¿cierto?, el sector, ¿cierto?, que tiene el prefecto territorial, que sabe perfectamente cómo se comportan los delincuentes y las circunstancias, ¿cierto?, en las que operan, pueda ser aprovechado para orientar a la seguridad privada, ¿cierto? No tenemos que dejar de tener presente que la seguridad privada son en la actualidad 150.000 personas, que se suman al esfuerzo, ¿cierto?, que realizan los 60.000 carabineros, ¿cierto? Y es por eso que se establece que la seguridad privada tiene una función coadyuvante a la seguridad pública, y eso es lo que se busca, ¿cierto?, unar esfuerzos para trabajar de esta manera. Entonces, bajo esa perspectiva, yo había preparado una presentación, pero no quiero redundar mucho. No sé si la podemos visualizar. ¿ustedes la pueden poner? Ahí ha aparecido. Ahí está. Mire qué maravilla. Entonces, si podemos avanzar, quiero ser breve para no redundar mucho, porque me da la impresión de que ustedes ya han avanzado y se han interiorizado bastante de cómo funciona esto y del funcionamiento actual, ¿cierto?, de las medidas de seguridad. Entonces, lo primero, les tengo que contar muy someramente en qué estado está funcionando el sistema ahora, y lo primero, ¿cierto?, es que las medidas de seguridad tienen una mirada sistémica. O sea, hay tres normativas y tres formas de que los instrumentos de seguridad privada, ¿cierto?, conversan, bajo la figura de, en primer lugar, el decreto ley 3607, que establece que las entidades bancarias y financieras tienen la condición de obligado. Vale decir, ellos tienen que tener un organismo propio, ¿cierto?, de seguridad privada, con un jefe de seguridad, ¿cierto?, con un cuerpo de vigilantes, ¿cierto?, que tienen que tener la acreditación correspondiente, que les permite tener seguridad armada en cada una de las instalaciones. Luego tenemos al centro, ¿cierto?, el decreto supremo 1122, ¿cierto?, al cual hacía alusión recién la subsecretaría, en donde se especifican las medidas precisas que tiene que tener cada banco. Y ahí ya entramos, ¿cierto?, al comidillo, al detalle de lo que tiene que existir y cómo va a operar. Y eso va de la mano con el decreto supremo 1814, ¿cierto?, que establece el funcionamiento de las transportadoras de valores. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ambas normas conversan en el sentido en que está la ejecución, ¿cierto?, del retiro y de entrega de los valores que abastecen a las sucursales desde el punto de vista de la normativa, ¿cierto?, y que hacen que los despliegues de seguridad privada, tanto de la transportadora de valores como del dueño de casa, ¿cierto?, de la sucursal bancaria, conversan y se apoyan para brindar seguridad en el movimiento de los valores. Y en tercer lugar está el estudio de seguridad. Y el estudio de seguridad no es otra cosa que el despliegue de seguridad privada que es autorizado por la autoridad fiscalizadora y que tiene el tratamiento de secreto para su usuario, ¿cierto?, en donde se detalla el qué se va a hacer y el cómo se va a hacer, cuántos vigilantes van a existir, cuántas cámaras de seguridad van a haber, qué características tienen los sistemas de alarma y un largo etcétera, ¿cierto? Todo esto es sistémico y la idea, ¿cierto?, es que cuando planteo esto, ¿cierto?, porque es importante considerar que cuando se van a implementar nuevas medidas de seguridad vayan en sintonía con lo que ya tenemos por norma y lo que ya está funcionando. En la lámina siguiente les presento el detalle de las medidas de seguridad actuales que establece el decreto 1122, que para no ser fome, ¿cierto?, las voy a nombrar de manera liviana, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto?, está la condición de entidad obligada que tiene la sucursal bancaria, que ya lo comenté, ¿cierto?, en base al decreto ley 3607, y eso se traduce en el estudio de seguridad, ¿cierto?, que este despliegue que tiene que ser revisado cada 2 años, ¿cierto?, y que es aprobado por el Ministerio del Interior mediante un decreto.
Luego, ¿cierto?, está la figura del jefe de seguridad, que es el profesional que construye esto para cada entidad bancaria. Recientemente se crea la figura del encargado de seguridad, que es un componente de seguridad privada, ¿cierto?, que es un trabajador de la sucursal bancaria, que tiene acceso al plan de la misma instalación, y él es el nexo, ¿cierto?, entre la autoridad fiscalizadora, vale decir, entre los carabineros y los sistemas de seguridad de la sucursal bancaria. Tiene conocimiento en cómo opera y este componente, por modesto que sea, ha demostrado en los últimos casos que hemos visto una eficiencia y una eficacia importante, en el sentido de que vincula precisamente a los trabajadores del banco con la estructura de seguridad con que se cuenta en la sucursal. El mismo decreto obliga, ¿cierto?, la existencia de un sistema de alarma de asalto independiente a las alarmas de robo, de incendio y de intrusión que pueda tener la sucursal, que es lo que nosotros operamos a través de nuestra plataforma Alfa 2, ¿cierto? Este pulsador, ¿cierto?, que comunica inmediatamente a la central de comunicaciones de Carabineros que está ocurriendo un asalto. Luego están las características de las bóvedas, ¿cierto?, que tienen que tener un blindaje, un cierre, ¿cierto?, un sistema de mecanismos de relojería para su apertura y que están, ¿cierto?, registradas, ¿cierto?, y certificados con una norma CEN 4. Luego tenemos las características de las cajas, ¿cierto?, en donde se atiende el público, en donde se establece en primer lugar que tienen que estar separadas en habitáculos indistintos, ¿cierto?, con accesos independientes a objeto de garantizar que el cajero pueda operar tranquilo, ¿cierto?, y que no esté en una zona de tránsito fluido. La lámina siguiente, por favor. Respecto de los mesones, donde están los cajeros, también tiene que estar con un cierre independiente para el resto de los trabajadores, ¿cierto?, y para el público. Nos encontramos ahora con la figura del artículo 19, en donde esta disposición, ¿cierto?, dentro del mismo decreto se da la facultad a que las sucursales que estén sujetas o que estén ubicadas en sectores que puedan ser considerados de mayor riesgo, puedan ser obligadas a adoptar nuevas medidas. O sea, el mismo decreto 1122 nos da la facultad de imponer más y especiales medidas a sucursales, ¿cierto?, bajo la vía de la publicación de un decreto por parte del Ministerio del Interior, que debe estar sustentado, por supuesto, en los informes que establezca la autoridad fiscalizadora y los propios carabineros. Respecto de esa misma medida, ¿cierto?, se establece para las sucursales consideradas de alto riesgo, ¿cierto?, un sistema especial de apertura de puertas que tiene que tener un sistema de respaldo de energía para su funcionamiento y que permita ser operada en caso de interrupción del suministro eléctrico. Luego, las sucursales, en el artículo 16 de la misma norma, ¿cierto?, deben estar dotadas por vidrios exteriores que sean transparentes e inastillables. Y aquí es importante considerar que la visión del legislador y en el fondo cómo opera la seguridad privada, esto está diseñado para que la sucursal bancaria pueda ser monitoreada desde el exterior. Vale decir, el carabinero que va a pie o en algún vehículo, ¿cierto?, el mismo transeúnte pueda ver lo que está pasando dentro de la sucursal. Y esto es importante porque de alguna manera facilita, ¿cierto?, la comprensión de lo que está pasando dentro de la sucursal y que permita una reacción por cualquier elemento de control social, ¿cierto?, que pueda responder frente a la comisión de un robo, un asalto, o una situación de emergencia. El mismo decreto establece las medidas y el nivel de detalle que tienen que tener los sistemas del circuito cerrado de televisión, que tienen que ser cámaras de alta calidad, que deben indicar en su parte inferior, ¿cierto?, la fecha y la hora en que están grabadas, cuyo respaldo y funcionamiento debe estar funcionando desde 15 minutos de antes de la apertura de la sucursal hasta 2 horas posteriores a su cierre. El mismo decreto también establece la comunicación que debe existir entre la sucursal bancaria o la entidad con la empresa de transporte de valores, que debe, ¿cierto?, asumirse mediante un sistema encriptado, vale decir que no exista alguna suerte de publicidad y haya seguridad en qué horario, en qué circunstancia y en qué fecha, ¿cierto?, se van a realizar el levantamiento o la entrega de dinero en efectivo para la sucursal. La página siguiente, por favor. Y aquí yo había hecho mención en mi presentación, no había considerado hablar lo que precisamente nos explicó María Jesús en su ponencia reciente, que es los avances que ha tenido la mesa de trabajo que ha liderado el Ministerio del Interior, y que se ha traducido, ¿cierto?, en la firma de este convenio entre Banco Estado y la BIF, ¿cierto?, y que ha permitido implementar las medidas de seguridad que están en pantalla. Principalmente, ¿cierto?, la identificación de sucursales piloto para hacer un trabajo ordenado que vaya orientado a identificar cuáles han sido las comunas que han sido un poco más propensas, ¿cierto?, al delito de marcaje, ¿cierto?, la instalación de un mecanismo de registro a todas las personas que ingresan a la sucursal, la reubicación de los asientos de sala de espera y también de las filas, ¿cierto?, de espera para que el público no esté mirando precisamente la caja y no tenga un contacto visual con
el contacto, vale decir, con la conducta de cada uno de los clientes. Dentro de eso, de la misma mirada, de la misma figura, ¿cierto? Se desarrolló y la misma banca creó este mecanismo de insonorización de la máquina que cuenta billetes, que pudimos ver in situ y lo vimos en terreno, ¿cierto? Que funciona efectivamente, o sea, no aísla bastante el ruido. Y finalmente, ¿cierto? La redistribución y el reenfoque de las cámaras de vigilancia, ¿cierto? Que están orientados a asegurarnos que la sucursal tenga una cobertura completa del funcionamiento de los mecanismos de cobertura audiovisual. Cada entidad bancaria tiene una central de monitoreo. Quería hacer este alcance fuera de la presentación porque hay algunas que tienen mucho potencial, como por ejemplo la de Banco Estado. Es una central de monitoreo que les permite incluso encender o apagar las luces de las sucursales de manera remota. O sea, desde Santiago yo puedo encender las luces a las 3 de la mañana de la sucursal de Punta Arenas para verificar, ¿cierto?, alguna suerte de activación de un sensor o demás. Existe mucho potencial en las medidas que se están tomando. A nivel de mesa de trabajo estamos a la espera de la evaluación del resultado de estas medidas, en el sentido de que podamos obtener desde el Ministerio Público la respuesta desde el punto de vista de la estadística, ¿cierto? A ver si es que ha habido alguna movilidad en los delitos o se han afectado de esta manera. Esta presentación la preparé pensando en ilustrar un poco la mesa en este sentido, pero como les dije al principio, me da la impresión de que ya han avanzado bastante y quiero hacer propias las palabras y lo que planteó la Subsecretaría de Prevención del Delito, María Jesús, ¿cierto?, que explicó que estas medidas perfectamente nosotros tenemos una actitud favorable a esto porque esto contribuye a la seguridad. Como son medidas de seguridad desde un punto de vista de la burocracia, no alteran los planes de seguridad de las sucursales ni tampoco los estudios, sino que los complementan. Y es lo que había pensado plantearles el día de hoy. No sé si hay alguna consulta que quieran formular. Para consulta se ofrece la palabra si alguien quiere preguntar algo específico en este caso. El resto, sí, senador Patricio Alberti. Muchas gracias, presidente. Agradecerle la presentación a los dos expositores. Y no sé si es que, en el fondo, si los resultados de las medidas piloto han sido satisfactorias, entendiendo el problema en el que el país está viendo en esta materia en particular, entre otras. No sé cuándo esperan, o en el cronograma, cuándo se espera escalar esto. Cuando si las medidas han dado resultado, cuándo debiera uno visualizar la masificación de estas medidas en el resto de las sucursales bancarias a lo largo del país. Eso. Se ofrece la palabra. Senador Quintana. Gracias, presidente. Como la verdad no tenemos siempre la posibilidad de dialogar con Carabineros respecto de esta y otras materias, más aún con un destacamento bien especializado, ¿no es cierto?, como lo es seguridad privada. Yo quisiera preguntar, porque, claro, este proyecto tiene algunos aspectos que lo aborda el comandante en su presentación, aunque yo creo que muchas de estas cosas son bien administrativas y son recomendaciones que perfectamente podrían formar parte de esta planificación de los estudios. Estamos hablando de dispositivos nuevos, como ser numerados, y no sé si todo sea en materia de ley. Claro, tal vez los aspectos de fiscalización, de sanciones y los estudios probablemente sí. Pero y mi pregunta más de fondo tiene que ver con lo que es la seguridad privada en general. Yo he escuchado a los últimos 3 gobiernos, ya más de una década, con un proyecto presentado, que incluso, no sé si fue creo que fue presentado en el gobierno HL1, y creo que está aprobado en la Cámara, está creo aprobado. Que el presidente Sí. Piñera Piñera 1 formuló una indicación sustitutiva al proyecto, y esto ha cambiado mucho. Pero lo que pasa es que, claro, también se han citado varios decretos que regulan esta materia, algunos de ellos entiendo que unos de la década del 80, son bien antiguos. Yo no tengo ninguna duda que ustedes, con el nivel de especialización que han logrado, han ido modernizando los dispositivos, las recomendaciones y las exigencias que le hacen a las empresas obligadas. Pero probablemente hay cosas que el mundo, el legislador, el ejecutivo debiera mirar a la luz de lo que ocurre hoy día, sobre todo cuando usted señala muy bien, comandante, que la función de seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública, cuando además usted menciona 150.000 personas, no es poco el número de personas que se desempeñan en la seguridad privada en Chile. Entonces, ¿no será que aquí se pueden aunar esfuerzos y generar más sinergia para incluso ir también siendo más eficaz en el tema
de la persecución del delito. Hay una discusión ahí sobre si Carabineros debiera o no seguir en esta función especializada. Y algunos plantean que en Chile serviría una superintendencia de seguridad privada. Yo, la verdad, no tengo una opinión formada al respecto. Sí creo que nosotros deberíamos actualizar la normativa y más bien creo que este proyecto debería ser parte de esa discusión de seguridad privada. Entonces, yo creo que sería bueno que el Ejecutivo nos diga también si hay voluntad o no por avanzar en esta discusión. Creo que es súper pertinente, es muy necesaria a la luz de los problemas múltiples en seguridad que tenemos hoy día como país y por supuesto, escuchar también la opinión de Carabineros al respecto. Gracias. Gracias, senador Quintana. Si hay alguna otra pregunta, si no, le damos la palabra para que responda el senador Buenchumilla. Sí, lo que pasa es que la intervención del senador Quintana es muy interesante porque da lugar a otro tipo de reflexiones, ¿no? En el sentido de que el rol que cumple la seguridad privada en Chile versus el rol que cumple Carabinero. Porque tal como está diseñada la seguridad privada, digamos, la pueden ejercer aquellos grupos en Chile que tienen más posibilidades económicas, digamos, de contratar seguridad privada. Porque la seguridad privada naturalmente es pagada, la pagan aquellos que pueden pagarla. E incluso se ve en los barrios, digamos, del barrio alto de Santiago, donde mucha gente contrata seguridad privada, digamos, gracias a la situación económica que tienen. Y esto podría verse desde el punto de vista que mientras más seguridad privada haya respecto de los sectores pudientes, más recursos se liberan para que Carabineros pueda trabajar en los sectores más modestos, donde no existe, digamos, esa posibilidad propia de pagar seguridad privada. Ahora, eso tiene otros efectos negativos en la unidad y cohesión social de la sociedad, porque los pobres pueden pensar, digamos, de que hay un sector privilegiado que teniendo plata en el bolsillo contrata seguridad por su cuenta, y entonces eso no sé si beneficia o no la cohesión social que tiene que tener toda sociedad, digamos, en el sentido de que no sea el dinero el que esté marcando las distintas posiciones que uno ocupa en la sociedad. Entonces no sé si excede, digamos, lo que estamos viendo, pero me gustaría, no sé, saber, digamos, cuál es la visión que tiene Carabineros respecto de la seguridad privada en Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a permitir decir algo. Yo pienso que el diseño que aquí existe es un diseño adecuado, puede ser perfeccionado, mejorado como dice el senador Quintana, muchos de los decretos son de hace ya 3 o 4 décadas atrás, etcétera, podemos revisar, pero creo que la idea es que ciertamente la seguridad privada es una realidad y además es la realidad que no solamente existe, sino que debería también ser utilizada para otra cantidad de cosas. No me salgo de tema diciendo, por ejemplo, para los espectáculos deportivos y para otras cosas, que no veo por qué los tienen que atender Carabineros toda la vez. Tal vez sea porque estoy molesto porque un partido de fútbol suspendido el otro día porque no había Carabineros suficiente para custodiar. Entonces la pregunta que yo digo, ¿por qué tienen que hacerlo Carabineros? Si son espectáculos pagados, ¿no? Pero yo creo que la idea de superintendencia está involucrada en la existencia de esta área área de seguridad privada que tiene Carabineros de Chile precisamente para supervisar las cosas que se hacen por la vía del sector privado, de la empresa privada. Y eso, estoy de acuerdo, habría que reforzarlo. Yo no sé si será la Comisión del Mercado Financiero o lo que sea, pero habría que reforzar probablemente. Pero yo entiendo que, francamente, que la Comisión del Mercado Financiero, no sé si está eso ahí en su ley, habrá que revisarla, pero que no viene muy al caso. Creo que este es un trabajo policial que se realiza fundamentalmente, pues, sí, que cae dentro del área de la seguridad privada, pero que es supervisado por la policía, por la policía de Carabineros, que es lo que corresponde. Pero en fin, podemos discutir también eso, entre paréntesis, tenemos largo atraso ya con revisar el proyecto de seguridad privada que está radicado en este Senado. Y seguramente ya habrá que revisarlo. Yo he propuesto incluso la posibilidad de que lo veamos en la comisión bicameral para poder empezar revisando el proyecto y avanzando con él. Pero le ofrezco la palabra, coronel, o la capitán. Sí, por favor. Es que a propósito de las intervenciones suyas del senador Buenchumilla, hay toda una discusión también sobre el tema de las armas, ¿ah?
y que yo creo que no es menor, tal vez para otro momento. Uno lo que advierte es que un porcentaje muy alto de la policía uniformada, y esto no es ningún misterio, se puede decir, usa todavía revólver, con un número de tiros bastante reducido, mientras, ¿no es cierto?, lo que se enfrenta, por ejemplo, el atacante, el homicida de un carabinero en la barbería, tenía un arma con un automatizador, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo siento que ese es un tema bien de fondo, a propósito de esta decisión del gobierno, de incrementar los recursos para temas operativos, como es, por ejemplo, los carros, pero también debiera plantearse eso. A propósito de eso, yo entiendo que de las 150.000 personas que están abocadas a las tareas de seguridad, solo quienes están en lo que es transporte de valores son las que usan armas. ¿Hay alguna, o puede que haya alguno, claro, vigilantes privados también, pero de todas maneras yo entiendo que es un porcentaje muy bajo de esos 150.000 personas? ¿Ustedes recomendarían, porque la seguridad privada es un mundo gigantesco, o sea, hay países donde incluso la transformaron en policía, Estados Unidos, la seguridad privada del metro ya no es seguridad privada, es una policía de metro, y uno podría incluso encontrar ahí cierto expertise, decir, en Chile a lo mejor tenemos un nivel de seguridad privada bien avanzado, muy capacitado, quién sabe. Pero hay áreas en las que ustedes identifiquen donde podría la ley, porque finalmente lo otorga la ley, podría autorizar el porte de armas, aparte de lo que ya hoy día se señala. Sí, por favor, sí, no hay problema. Estamos adelante, por favor. Después pregunto yo, o digo yo. Presidente, lo que pasa es que se torna interesante este tema, digamos, y por eso uno no es que quiera dilatar la discusión o escuchar a nuestros invitados, pero surgen estos temas y la idea es legislar bien, digamos. Claro, entonces, porque quien supervigila la industria bancaria en Chile es la Comisión del Mercado Financiero. Pero no solamente en lo que dice relación con los aspectos sustantivos del rol del dinero en la sociedad y en la economía, sino que en todo el funcionamiento. Entonces yo digo que una de las cuestiones que tiene que supervigilar es el funcionamiento, digamos, externo de cómo funciona el sistema en la relación con el entorno y con los clientes y con su patrimonio. Por supuesto que no le corresponde, digamos, dictar medidas concretas de seguridad, pero instruir a los bancos para que adopten todas las medidas tendientes a ese efecto. Y el Ministerio del Interior, bueno, tiene relación en este caso con la seguridad y los delitos. Entonces hay una superposición de ambas cosas y yo supongo que en algún minuto la Comisión del Mercado Financiero se preocupó de cómo está la seguridad, digamos, en el funcionamiento del mercado de las plata y del dinero en Chile. ¿Te fijas tú? Por eso yo señalaba, presidente, que era importante escuchar también a los miembros de la comisión. Yo creo que es importante escucharlo, pero creo que yo tengo la impresión de que, si me permiten los senadores, yo creo que hay un límite entre la protección de las empresas y el dinero que debe hacerse, y está bien que lo haga la seguridad privada, supervisada por carabineros. Pero hay cuando tratamos este proyecto estamos hablando de la protección de las personas. Pues. Si no estoy pidiendo que se proteja ningún banco, estoy pidiendo que se proteja mejor a las personas a las cuales les roban a la salida de los bancos. Y eso, a mi juicio, lo convierte en una obligación de la policía. O sea, para eso tenemos policía pública. Entonces, ahí el límite está ahí precisamente en diferenciar bien esas cosas. Ofrezco. Muchas gracias. Yo parto agradeciendo las preguntas porque eso denota interés. Y si bien es cierto, la materia de la seguridad privada es un tema bien engorroso, bueno, a mí me ha hecho leer mucho, bueno, a todos, leer mucho. Efectivamente, cuando usted la ve en ejecución, se transforma en una cosa bien interesante. De hecho, nosotros bromeamos siempre, yo digo que es el apasionante mundo de la seguridad privada, porque permite ver cosas insospechadas. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, me preguntaba usted por los resultados. La mesa que dirige, ¿cierto?, el Ministerio del Interior, yo creo que en un plazo no superior a 10 días vamos a recibir la exposición del Ministerio Público, en donde se va a recibir y vamos a poder evaluar el resultado de las medidas, en base, ¿cierto?, al comportamiento estadístico. Ahora, ¿por qué no nosotros los carabineros? Pues no somos la única fuente, ¿cierto? Todo llega finalmente al Ministerio Público, así que vamos a tener una respuesta contundente y sólida respecto del efecto de las medidas. Ahora, me parece que usted señalaba respecto a la actualización de las normas. Efectivamente, el decreto ley 3.607 tiene 30 años,
pero dentro de la evolución de la seguridad privada, cada uno de los gobiernos, cada uno de los procesos legislativos ha ido adecuando la normativa por la vía de los decretos supremos y ha adaptado la norma a la contingencia propia que ha tenido el país desde el punto de vista de los delitos. Entonces, no nos quedamos con el 3.607 solamente, sino que nos quedamos con un orden de 15, ¿son 15 o 18? 15 decretos. Son 15 decretos distintos que se han ido dictando desde hace 30 años, ¿cierto? El más reciente, uno de los más recientes es el decreto 867, que lo que hizo fue elevar los estándares del sistema. Y van complementando, si bien es cierto, nos perjudican a nosotros porque hace más engorroso el análisis de la norma, porque es muy dispersa, pero se va complementando conforme a lo que pasa, y aquí tengo que quitarles 30 segundos y contarles lo que pasó el año 2015 cuando empezaron a robar los cajeros automáticos. Tal vez ustedes recuerdan que fue tal el nivel de robo de cajeros automáticos que se implementaron y se instalaron algunos ATM en los cuarteles de carabineros, porque la gente no tenía a dónde girar dinero. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno y del legislador, cierto? Redactar el decreto 222 que elevó las medidas de seguridad de los cajeros. Y ese decreto ha tenido un efecto tan positivo y tan potente que a la fecha no tenemos robos consumados de cajero automático. Aun cuando se opere por saturación por gas, ¿cierto? Que ocupen la técnica que sea, el delito no se consuma. Entonces, esto en primer lugar nos deja en evidencia, ¿cierto?, que la norma se actualiza. En segundo lugar, ¿cierto?, que tiene un efecto importante, ya que obliga, ¿cierto?, a los privados, como muy bien señalaba usted, a invertir dinero en su gestión, lo que favorece de manera directa con el usuario, que es el ciudadano chileno. Dentro de lo bonito de ser carabinero es que nosotros servimos a la República. Y bajo nuestro juramento, ¿cierto?, estamos orientados a eso. O sea, no miramos, no tenemos una mirada del tema de las clases sociales o demás, sino que buscamos, ¿cierto?, que esto funcione, y bajo esa misma mirada, ¿cierto?, esta impronta se mira y se traspasa a la seguridad privada, en donde precisamente se busca que estos recursos estén en sintonía con los esfuerzos que está realizando los carabineros, y es por eso que yo les mencionaba que la autoridad fiscalizadora recae en el prefecto territorial, recae en la Prefectura de Seguridad Privada, siguiendo el modelo español, porque nosotros hemos hecho un poquito de derecho comparado también, y efectivamente en otros países la regulación apunta a esa materia, y en Europa, yo les contaba, me llamó la atención que les llamara o que repararan en la cifra, los 150.000 trabajadores en seguridad privada, son 3 veces la dotación de los carabineros. En Inglaterra, por ejemplo, son 5 veces. O sea, Europa apunta mucho más a eso, y lo que nos dice, ¿cierto?, que la industria va a seguir creciendo, porque el esfuerzo del mundo efectivamente está en destinar los recursos públicos a cuidar a la comunidad, y que los recursos privados, ¿cierto?, o que los privados, ¿cierto?, inviertan en sus medios de seguridad. Ahora, el diseño que me preguntaban, ¿cierto?, el diseño de la seguridad privada en Chile, ¿es el correcto? Todo es perfectible, han dicho muchas personas, ¿cierto?, y es correcto en el sentido que va en sintonía con lo que está haciendo el mundo, ¿cierto? Nos comparamos y la elevación de estándares que yo les mencionaba y que incorpora el decreto 867, incorpora una mirada europea del funcionamiento del sistema, al punto que hay muchos componentes que dicen que entorpece su acreditación para las empresas, y nosotros funcionamos en base a idoneidades, ¿cierto? La autoridad fiscalizadora debe, antes de permitir que trabaje alguien en seguridad privada, tiene que pasar y tiene que responder a 3 idoneidades. La primera es la profesional, tiene que tener un curso. No es la idea de que cualquier persona oficie en seguridad privada, sino tiene una capacitación que va a ser acorde al nivel, ¿cierto?, y al trabajo que va a desarrollar en seguridad privada. En segundo lugar está la idoneidad cívica, ¿cierto?, que apunta a verificar que esta persona no tenga una deuda gigantesca, ¿cierto? Yo no tenga un trabajador que debe, no sé, por 250 millones de pesos cuidando el dinero de la bóveda del banco. Y en tercer lugar, la idoneidad moral, ¿cierto?, que apunta a los antecedentes penales que pueda tener el individuo. O sea, el guardia de seguridad, para tener la acreditación de la autoridad fiscalizadora, no puede tener antecedentes penales. Es interesante. Eso mismo aplica para el tema y la consulta que me hacían ustedes del porte de armas. La normativa perfectamente podría autorizar el porte de armas o el empleo de armas, ¿cierto?, dentro de la seguridad privada, pero habría que definir idoneidades. Y a la fecha, ¿cierto?, nosotros trabajamos con vigilantes privados, que es el componente operativo, que tiene una mayor capacitación y que está sumamente restringido respecto de la forma en que va a trabajar, al punto que el único delito que existe en la normativa de seguridad privada es proporcionar vigilantes armados a un tercero. O sea, el vigilante del Banco Estado solamente puede trabajar en Banco Estado con el armamento de Banco Estado, con la capacitación que recibe él, ¿cierto?, y con el acceso a todos los elementos de seguridad que están asociados a ello. Ahora, efectivamente, como señalaba usted, la Comisión del Mercado Financiero supervisa el funcionamiento de los bancos, no tiene injerencia en la seguridad, lamentablemente, porque por norma la vemos nosotros,
como autoridad fiscalizadora, pero yo tengo la convicción de que las medidas que puedan adoptar otros estamentos no se contraponen ni se superponen a la función de la seguridad, sino que complementan esto. Ahora, el mercado, y también haciendo un resumen en base a lo que tomé nota acá, ha crecido tanto que han aparecido y han nacido componentes nuevos, ¿cierto?, que tienen acceso a mucha información, y aquí me van a entender inmediatamente la idea cuando yo le cito a la figura del conserje. Los conserjes de los edificios, ¿cierto?, que no es necesario ser millonario para tener un conserje, y casi todos vivimos en un departamento y tenemos un conserje, y ese hombre tiene una cantidad de información gigantesca. Conoce nuestros horarios, nos conoce la polola, conoce a la familia, ¿cierto? Y él tiene un proceso de acreditación por parte de la autoridad fiscalizadora. Y dentro del proceso de acreditación está el curso que se dicta en base a las normas que establecimos nosotros, que incluye, por ejemplo, primeros auxilios, que incluye, por ejemplo, conocimientos de prevención de riesgos para que pueda liderar la evacuación del edificio cuando empiece el incendio a las 3 de la mañana. O cuando pueda atender, ¿cierto?, al vecino que vive solo, que es mayor de edad, de tercera edad, qué sé yo, y sufre un problema cardíaco. O sea, la figura de la seguridad privada se extrapola y se acomoda, ¿cierto?, a la realidad de la sociedad en base a cómo va creciendo y a cómo se ha desarrollado nuestro país, ¿cierto? Y es por eso que les puse la figura del conserje, que hace 30 años no existía como componente del sistema, porque hace 30 años no teníamos la cantidad de edificios que tenemos ahora. Entonces, es bastante, en síntesis, el sistema se ha ido adaptando en base a la publicación de los decretos, no estamos funcionando con normativa obsoleta, y si quisiéramos darle más facultad, ¿cierto?, a estos componentes, debe necesariamente existir un proceso de capacitación y un proceso de atribuciones que pudiera darle la norma, ¿cierto?, de actuación, porque un guardia de seguridad en la actualidad no tiene una atribución mayor que la que tiene cualquier persona frente a un delito flagrante, a excepción de aquel guardia que trabaja en un espectáculo de fútbol profesional, porque ahí está amparada, ¿cierto?, la ley de control de violencia en los estadios, que le permite una serie de actuaciones que casi lo equiparan con las facultades que tiene un carabinero en la calle, ¿cierto? Puede realizar un control importante de las maletas, de las pertenencias y demás. No sé si con eso respondí las consultas. Muchas gracias. Le agradecemos mucho esta exposición, realmente ha sido todo muy, muy interesante, y bueno, vamos a ver si es necesario recurrir a ustedes nuevamente. Es que me queda una presentación todavía. Una pregunta cortita. A ver, la pregunta cortita. No, preocupado que saben lo de la polola, eso estaba mirando a Quintana yo. En mi caso no diga porque no vivo en departamento. No. Es que yo no vivo en departamento, así vive que, en el campo. Y expresamente vivo en el campo. El problema es de Quintana. Sí, claro. Eso es cierto, senador, pero ¿qué le vamos a hacer? No, mire, es que el tema esto del uso de las armas y todo, me tocó una reunión en el cual, no voy a dar el nombre porque ya no es autoridad, pero una autoridad muy importante del metro. Entonces él me plantea que el gran problema que tenían en el metro ellos era que tenían guardias armados, vigilantes privados. ¿Por qué? Porque en el fondo no podían usar las armas y los tipos estaban preocupados que no les quitaran el arma a proteger. Lo que necesitaban eran guardias sin armas, porque como es tan limitado el uso de lo que pueden hacer, que era un cacho tener... o sea, el problema que ellos tenían en el metro, y eso es actual, son los vigilantes con armas, porque no cuesta nada en una turba quitarle el arma. Eso. Entonces, ¿cómo se podría solucionar eso? Porque yo veo que en otros países, y usted tiene experiencia de muchos países, especialmente en México, Colombia, y uno ve a tipos tremendamente armados dentro de y yo supongo que serán para usarlo. En México, lo que llamaríamos la milla mágica de la avenida Mazarik, están todos con armas semiautomáticas y con fusiles en las puertas de los negocios. Pues, la verdad es que un asalto ahora, nunca había un asalto ahí, pero pues sería una guerra, realmente, porque tendrían que tener mucho poder de fuego el que trata de asaltar con respecto al vigilante que está ahí, pues realmente tienen sus cañones en la mano, ¿no? Pero bueno, sí, capitán, ¿no te quiere decir algo? Sí, no, es que respecto a ese tema puntual, yo siento que la legislación en seguridad privada, si bien data de muchos años, se hace cargo de cada uno de los temas. Y respecto, por ejemplo, al tema del vigilante privado, la norma también permite de manera excepcional, en ciertas circunstancias, autorizar que ese vigilante privado no porte un arma de fuego. Entonces, hay casos concretos que se pueden ir analizando de conformidad a lo que usted plantea. Ahora, nosotros como alta repartición creemos que desde el punto de vista de las medidas que propone esta ley,
La técnica legislativa, tal como lo decían de SPD, podría ser modificar el 1122, que ya establece medidas mínimas de seguridad para las entidades bancarias obligadas por el decreto ley 3607, porque finalmente los bienes jurídicos que tutela la seguridad privada como coadyuvante de la seguridad pública son la seguridad de los bienes de las personas. Y nos permite el legislador, con los decretos que hoy día tenemos, y de una forma más rápida y más expedita, de pronto modificar este decreto supremo 1122 y establecer estas medidas puntuales que señala la norma, haciendo algunas precisiones, como por ejemplo, resulta importante el tema de que los vigilantes privados no se preocupen de fiscalizar estas medidas al interior, como lo señala el artículo 14, porque creo que desviamos un poco el trabajo propiamente tal del vigilante privado. Pero tal como señalaba María Jesús, nosotros sentimos que es una oportunidad, que obviamente elevar las medidas nos permite trabajar en equipo, y me encantaría que pudiésemos avanzar en una ley de seguridad privada, porque ya que hay diversos decretos, resulta importante que tengamos un único cuerpo normativo. Y quiero aprovechar esta instancia para decir que nosotros como Alta Repartición hemos revisado latamente el proyecto que hoy día hay de seguridad privada, y las normas que se han dictado en el transcurso del tiempo ya han elevado con creces los estándares de ese proyecto. Exacto, entonces hay que nuevamente revisarlo. Hoy día el 867 y el 261 establecen requisitos de idoneidad y de acreditación de los componentes del sistema mucho más elevados que el proyecto de ley. Entonces nosotros como Carabineros de Chile felices de trabajar en una ley de seguridad privada, porque para nosotros sería un trabajo mucho más llevadero que con esta dispersión normativa que tenemos hoy día. Muchas gracias, capitán. Vamos a tomar su palabra y la vamos a citar pronto, espero, para esto de la ley de seguridad privada. Bueno, decía el teniente coronel Calderón que estaba esperando un informe del Ministerio Público, pero que tal vez tengamos un avance de ese informe ahora, porque le toca hablar al director de la Unidad Coordinadora Nacional del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público, señor Claudio Ramírez. ¿Está con nosotros? Sí, señor presidente, muchas gracias por la palabra. La verdad que hoy día no tenemos ese avance, y solo puntualizar un par de cosas. Primero, estar de acuerdo con y hacer nuestra la presentación que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito. Segundo, tomar apunte de algunas observaciones que se han realizado, que nos parece que es importante que a nivel con el Ejecutivo podamos conversar para ir mejorando este proyecto de ley. Y tercero, respecto del avance de este proyecto en las sucursales que se han efectuado a modo de pilotaje, nosotros todavía tenemos un tiempo para revisar esa información. Le quería pedir, señor presidente, si era posible dar la palabra al fiscal Sergio Soto, que es el fiscal que ha ido liderando este proyecto, para ver si hay información nueva respecto de su consulta. Bien, vamos a darle la palabra al fiscal Soto, que ya estuvo con nosotros la vez anterior, y después se la vamos a dar también al fiscal de la Asociación de Bancos, que nos acompaña también el día de hoy. El fiscal Soto, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes ya a todos los senadores, a todos los presentes. Presidir un momento el senador Quintana, por favor, gracias. Perfecto. Perdón, al señor Calderón, entonces, también a funcionarios del Ministerio Público y obviamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito y, por cierto, también a los representantes del banco. Temas que me gustaría abordar antes del tema que relacionado con la estadística, respecto a la consulta de si era materia de ley la posibilidad de establecer medidas mínimas, que entiendo que lo estableció el señor Buentimilla respecto a esto. Tal cual como señaló el representante de Carabinero, el decreto 222 que estableció medidas de seguridad respecto a los cajeros automáticos, tenemos que recordar que tuvo origen en una ley, que es la 20.601, que es la que en definitiva reguló o configuró el delito propiamente tal del cajero automático. A través de esa ley se estableció la obligatoriedad de dictar un decreto supremo, que en definitiva se tradujo en el 222, y que además estableció los contenidos que debería a su vez referirse a ese decreto, de manera tal que existe o tenemos algún atisbo anterior de la posibilidad que a través de una ley se establezcan o se aumente el nivel de medidas mínimas que deben tener las entidades bancarias, en este caso
fue a raíz de los cajeros automáticos. Respecto a las estadísticas, senadores, podemos decir que apuntan más en la misma línea o reflejan lo que ya expuso la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lamentablemente, el día de hoy, el delito de salida de banco ha aumentado en un 72% de enero a septiembre, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Las medidas que se han adoptado a través de este acuerdo, eso sí lo podríamos evaluar, pero a partir de julio en adelante, porque en definitiva todas las anteriores solamente se refirieron o abarcaron un grupo bastante mínimo de sucursales donde hay delitos, pero sin perjuicio de ello, en esas sucursales igual se aumentó el delito. Nosotros podríamos comprometernos que al menos tener en un par de semanas más el estudio desde julio a septiembre, que en definitiva comprendería un periodo de tiempo mucho más importante para evaluar la incorporación de la mayor cantidad de sucursales sobre la base de establecer medidas de seguridad que se adoptaron con el convenio. Es decir, la mayoría de las contempladas en este proyecto de ley, excluyendo las dos más importantes a juicio de la Fiscalía, el asegurar la privacidad en el retiro de operaciones de dinero y la utilización de teléfonos celulares. Eso por nuestra parte, señores senadores. Muchas gracias. Bien, le ofrecemos la palabra entonces a continuación a don Juan Esteban Laval de la Asociación de Bancos. Muchas gracias, senador. Yo solamente quería reiterar algunos puntos y hacerme cargo de algunas opiniones que se han expresado en esta sesión y en la anterior. Nosotros compartimos plenamente lo que señalaba la representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito, como también lo señalado por el comandante Miguel Calderón. Y quería reiterar la permanente disposición que ha tenido la banca en la evaluación de medidas para contribuir a la seguridad de los clientes. Se mencionó en la exposición de algunas de los que pusieron hoy día, por ejemplo, el aporte que hizo los mismos bancos en el hecho de desarrollar una tecnología para poder, en el tema de insonorización de las máquinas contadoras de billetes, que eso ha funcionado perfectamente bien. Yo creo que también, haciéndome cargo de lo que mencionaba el senador Buenchumilla al inicio, por su intermedio, presidente, de la reunión, nuestra opinión siempre ha sido que la definición de estas medidas de seguridad deben tener un carácter reglamentario o por instrumentos normativos que sean flexibles, más flexibles que una ley, porque las medidas de seguridad, en primer lugar, los delitos evolucionan en el tiempo, por lo tanto requiere implementar nuevas medidas de seguridad. Y además las medidas de seguridad también van quedando obsoletas por las mejoras, entre comillas, que uno pudiera hablar de las técnicas que ocupan los delincuentes para cometer delitos, y por lo tanto no parece razonable establecer en una ley medidas de seguridad que con el tiempo van a quedar obsoletas, o que aparezcan nuevas medidas de seguridad que sea necesario incorporar y sea necesario en definitiva tener que recurrir a un proyecto de ley para modificar eventualmente esta ley para poder sea eliminar una medida de seguridad o para incorporar otras medidas nuevas. Por otra parte, quisiera también mencionar respecto de lo que se comentó en la reunión que tuvimos en la semana anterior, cuando se hablaba de este mecanismo de seguridad de los separadores al interior de las sucursales, estos biombos. Uno de los expositores mencionó que si se implementara esta medida de seguridad, con certeza se podría asegurar que ese tipo de delitos desaparecería. Yo no sé, yo no me atrevería a hacer una aseveración tan categórica que este tipo de delitos no se van a que no se van a volver a cometer, porque es el único caso que tenemos en experiencia comparada en el caso de Argentina, que también es una estadística que nosotros desde que hemos estado en la mesa de trabajo la hemos solicitado y no la hemos podido obtener. Nosotros tuvimos contacto con el Banco Central de Argentina y nos entregó información respecto de delitos que han afectado a las instituciones financieras, y desde la aprobación de la ley que obligó a los bancos a incluir estos separadores dentro entre las cajas y la zona donde se sientan los clientes, no ha habido una disminución de los delitos. O sea, la tendencia ha sido a mantenerse en el tiempo. Esta información que
yo me comprometo a podérselo entregar, esta información estadística, a podérselo enviar a la comisión para que también la tenga en consideración. Y además, incluso si uno revisa por internet, uno revisa diarios argentinos, uno puede comprobar que frecuentemente siguen apareciendo noticias respecto del uso de delitos de marcaje o que se llaman, en la Argentina se llaman salideras, se han continuado produciendo a pesar de que existen esta ley que obliga a establecer estos biombos. Por lo tanto, solamente reiterar desde la Asociación de Bancos nuestra permanente disposición en poder seguir mejorando las medidas de seguridad, tal como se ha hecho en el contexto de este protocolo firmado con la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Banco Estado, y reiterar y compartiendo absolutamente lo que planteaba por su intermedio el senador Buenchumilla, que a nuestro entender la manera de poder enfrentar este tipo de delitos y el poder incorporar nuevos mecanismos para poder mitigarlos o poder prevenir la comisión de este delito es a través de reglamentos y no a través de leyes que en definitiva lo único que hacen es establecer una rigidez en la manera de poder enfrentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos terminado con las presentaciones de hoy. Yo creo que vamos a darle un par de vueltas a este asunto, no sobre todo que corresponde al tema de la ley, etcétera, en la próxima sesión, que ya la haremos sin invitados. Y luego, si en la medida que sigamos adelante con la legislación, vamos a pedirles nuevamente su participación. Yo sigo pensando que en realidad este es un tema de seguridad pública que corresponde atender al Estado. O sea, estamos hablando de la protección de las personas, no de la protección de los bancos. Es muy importante. Los delitos empiezan al interior del banco, pero continúan con gente que es asaltada en la calle, y eso es lo que queremos evitar. El delito de marcaje lo que queremos evitar es el daño a las personas. Por lo tanto, vamos a conversar sobre eso la próxima vez para decidir qué hacemos. Hay posibilidades, vamos a llevarnos todos los decretos que nos han facilitado acá sobre este tema y tomar una decisión respecto del proyecto en la próxima reunión. De la misma manera, yo voy a pedir que a la Secretaría que nos entregue el proyecto de seguridad pública seguridad privada para poder empezar a conversar sobre él en las próximas sesiones, a pesar de que estamos con la agenda ultra recargada. La próxima semana, por ejemplo, el día... Sí, el 20 vence pasado mañana, vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre crimen organizado. Por lo tanto, eso vamos a estar discutiéndolo en primer lugar la próxima semana, ¿no? Pero de todas maneras tendremos que tratar de avanzar lo más rápido posible. Tenemos muchos proyectos complicados. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, el senador Castro, usted quiere que nos visita hoy día. Gracias, presidente. Solamente quiero hacer una consulta. Cuando se trata de seguridad, yo nunca he entendido por qué en nuestro país no se usan estas armas que dicen que no son letales, que son eléctricas. ¿Por qué los guardias de seguridad no podrían usar ese tipo de armas que muchas veces pueden ser muy necesarios para poder detener a delincuentes? O en el caso de carabineros, que también de repente muchas veces las pueden usar. A mí me han dicho que no son letales. No sé si es así o no es así. Yo desconozco bien el alcance que tiene ese tipo de armas. Eso. Pero, ¿y por qué no la usamos entonces en nuestro país? ¿Qué efectos son los que podría generar? La persona que se víctima... Adelante, por favor, si no hemos levantado la sesión todavía, porque algunos senadores se están yendo. Perdón, ¿puede prender su micrófono, por favor, coronel? Gracias. ¿Puede dirigirse a la mesa, por favor, porque están preguntando a través de la mesa? Entonces, sí, cómo no. El empleo de las pistolas eléctricas que se denominan taser en el comercio consiste, ¿cierto?, en un arma que proyecta con una carga explosiva, ¿cierto?, dos electrodos que se adhieren al individuo que es la víctima, ¿cierto?, y recibe una carga eléctrica. ¿Cuál es el problema? Que al momento de recibir esta descarga el individuo pierde el equilibrio. Entonces, la legislación... Sí, por supuesto. Sí. Un palo romántico. No, lo que falta es el palo de verdad. Bueno, entonces, las consecuencias producto de la pérdida del equilibrio ha llevado, ¿cierto?, por ejemplo, a casos donde sociedades que ocupan mucho esta arma, Estados Unidos principalmente, a que muchas personas al momento de ser detenidas por producto de perder el equilibrio han caído, ¿cierto?, e incluso han perdido la vida. Ahora,
hay una normativa y una cultura distinta en la visión de la seguridad en Estados Unidos que me parece que no sería prudente de comparar de manera tan simple con la estructura chilena. Esa misma pérdida de equilibrio, imagínese, y estaba pensando en el metro respecto a la pregunta que alguien hizo hace un rato, imagínese dentro de un andén de metro o en un segundo piso en un centro comercial. O sea, el daño pudiese ser mayor en la persona, que tiene derechos, por supuesto, y en la víctima y el usuario también, que pasa a ser responsable, ¿cierto?, del empleo del arma. Senador Osandón. No estoy en absoluto de lo que dijo, porque además es cosa ver a las carabineras cómo les pegaron ayer y podrían haber tenido esa arma. Entonces, al final estamos preocupados de los derechos de los delincuentes y no de las personas. Al revés, si alguien hace algo así... decir algo al respecto. No, porque están equivocados. ¿Qué tanto seguimos cuidando? Entonces nos respetamos, para eso nos defendemos nosotros. Y disolvemos carabineros. ¿Para qué queremos carabineros si no pueden usar las armas, ni pueden usar nada? Aquí hay un tema que se habla mucho de equiparar el poder, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El uso de la fuerza. Y tiene que ser distinto, pues. O sea, no puede ser que sea igual. No se habla de equiparidad, se habla de proporcionalidad. Ya, la proporcionalidad no tiene que ser proporcional. Pues. Si yo estoy frente a los delincuentes que están dispuestos a pegarme un balazo y que no tienen autorización para usar armas, yo tengo que ser capaz de usar la mía. Por lo tanto, no veríamos un show vergonzoso como el que vimos ayer, cómo les pegaban a las carabineras, ¿no es cierto? Y porque son carabineras les pueden pegar. Al revés, si ella al principio lo que era haber sacado el arma y haber disparado inmediatamente. Eso no hay que haber hecho. Y si, bueno, mejor si tiene una cuestión eléctrica, ok, pero quien asume agredirla sabe que le va a llegar eso y le aseguro que si pasara pensarían 3 veces agredirla. Por si eso es la papa, si hoy día como no pasa nada hay que pegarle, ¿no? Sí, yo creo que este tema lo conversamos hace un... Perdón, capitán. Pero privada también. Me refiero a que el comentario de mi comandante no está orientado a nuestras facultades como Carabineros de Chile, que tenemos una ley orgánica y normativa que nos permite actuar, sino que estamos hablando, la pregunta venía orientada a la seguridad privada. Estoy de acuerdo, pero cuando usted está, cuando tenemos, por ejemplo, un guardia un guardia en un banco, todo el mundo sabe que nunca va a usar el arma. Si no la usan los carabineros afuera, menos la van a usar ellos afuera. El vigilante privado, que es distinto al guardia de seguridad, son figuras distintas. No, sí, estoy de acuerdo, pero cualquier persona y ciudadano que esté autorizado por su trabajo a usar el arma, partiendo por las policías, tienen que tener una normativa de cómo usarla y a lo mejor una fórmula que no es letal, que claro, puede ser, pues, sí, se puede caer en el segundo piso, estoy de acuerdo, pero que no vaya a robar al mall entonces. Por eso sería súper apropiado tener una ley que nos permitiera que el guardia de seguridad y el vigilante que sería súper apropiado que tuviésemos un instrumento jurídico que permitiéramos que la seguridad privada, no un decreto supremo, sino que una ley que nos pudiese normar tanto la capacitación como la acreditación de estos componentes para utilizar distintos elementos de seguridad. Porque hoy día, con la normativa que tenemos, que son decretos supremos, estamos limitados para autorizar, nosotros como Carabineros de Chile, que somos quienes acreditamos a los componentes, ciertos elementos. No tenemos facultades normativas para permitir, por ejemplo, el uso de uno de esos tipos de pistola a un guardia de seguridad. Es importante la preparación y la instrucción de ese componente de seguridad privada que va a actuar y que debe actuar responsablemente en el uso de ese elemento con un civil, porque finalmente no está investido. Sí. Yo propongo que ustedes sigan la conversación como les parezca. Yo voy a cerrar la sesión. Oiga, esto falta, usted es un dictador, ¿ah?